Buenas noches, abrazados. Bueno, pues, primero que todo, por supuesto, quiero agradecer la invitación de este Festival Sin Excusa, felicitarlos por estar en su 14ª versión, agradecer a la Universidad Subcolombiana. Yo soy hijo de la Universidad Pública, mis padres son en este momento pensionados de la Universidad Nacional de Colombia y por eso me siento siempre muy a gusto en las universidades públicas, no solo de Colombia, sino de cualquier otro país en el que me encuentre. Quiero también, por supuesto, pues, saludar al asesor jurídico de la alcaldía, cuyas palabras me parecieron muy positivamente impresionado, que dejen sus palabras, puesto que me parecieron bastante más allá de lo, digamos, meramente protocolario, y me pareció muy interesante lo que dijo, se lo agradezco mucho y me hizo pensar en algunas cosas que no había pensado para iniciar esta charla. Efectivamente, el tema de la migración me parece extraordinario y me parece un acierto muy grande por, entre otras cosas, lo que se mencionaba antes, es que Colombia es un país de migrantes, por supuesto un país que ha sufrido la violencia como la ha sufrido Colombia, un país que ha tenido además pues, tantos sinsabores económicos, pues ha creado y ha llenado un poco el mundo también de inmigración colombiana. Mi caso no fue un caso de inmigración ni por violencia ni por migración económica. Yo viajé a los 19 años por primera vez para estudiar fuera de Colombia y porque quería conocer el mundo, porque quería inventarme un personaje nuevo, quería alejarme de una especie de zona de confort que era mi casa familiar en Bogotá. Pero el viaje en general, no solamente la migración, la palabra migrante, incluye un contenido que puede llegar a ser trágico, que puede llegar a ser incómodo y que puede llegar a ser triste, pero que también puede ser sencillamente la descripción de una persona que decide ir de un lugar a otro por motivos que a lo mejor ya no tienen que ver con escapar de la violencia o escaparles de una situación económica desfavorable, sino también porque quiere abrir los ojos y quiere conocer el mundo. Yo lo que quise siempre, con mucha fuerza desde muy joven, fue ser escritor. Y uno de los mejores consejos que yo he oído para los jóvenes escritores se lo dio un gran escritor norteamericano, Paul Theroux, a un joven delante mío en una charla, y le dijo lo siguiente, le dijo: si quieres ser escritor, lee muchos libros y lárgate de tu casa. Es decir, sal a recorrer el mundo, abre bien los ojos, mira las otras culturas, déjate influenciar por ellas. Yo todavía no había escuchado ese consejo a los 19 años, pero de alguna manera lo encarné y lo viví, porque a los 19 años yo me fui de Colombia buscando eso, buscando abrir los ojos y conocer el mundo, llegar a lugares nuevos, ser nadie, como ese personaje, bueno, como en la Odisea, cuando Ulises ante Polifemo le dice: Polifemo, ¿tú quién eres? Y dice: nadie. Yo creo que esa es una de las formas también del viajero. El viajero del siglo XX, que es tan diferente al del XIX y al del siglo XVIII, el viajero del siglo XX, que fue el momento en el que yo empecé mi viaje, que en torno a mí, a pesar de que yo iba dirigido hacia proyectos, por lo menos en un principio, a un proyecto educativo, y terminé estudiando en España, después me convertí también en un migrante, de alguna manera económico, porque decidí cambiar cuando se acabó la universidad en España, decidí irme para París, y en París salir a encontrar todos los días alguna forma de subsistencia, y fue ahí en esa ciudad a la que yo llegué. Ahora voy a leer un texto sobre todo esto, a la que yo llegué queriendo o creyendo, como se creía en mi época, que era una ciudad necesaria para quien tuviera un proyecto de escritura y de literatura. Creíamos, tal vez por Cortázar, que teníamos que pasar en algún momento por París para convertirnos en escritores. Y yo creía en eso, era muy joven, era muy ingenuo, y no sé si eso fue lo que me convirtió en
escritor o no, pero lo que sí sé es que es una ciudad en la que yo aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí el arte de la supervivencia. Tuve que trabajar en situaciones pues, muy desfavorables al principio. Conocí migrantes de todas las regiones del mundo, conviví con las sinsabores y los dolores de todas estas personas. Conocí también la figura del exiliado, que es otro digamos, migrante diferente, es el que no puede regresar, el que está exiliado, por ejemplo el exiliado político, que no puede volver a su país. Y luego esa idea del personaje que se transfiere de un lugar a otro, que se mueve por el mundo, quedó para mí permanentemente unida a mi literatura, a mi escritura. Siempre he pensado que los viajes nos hacen, como la literatura y la cultura, nos hacen mejores, porque nos llevan a conocer otras cosas, nos llevan a los lugares en donde nosotros somos el elemento extraño, y entonces la gente nos mira con curiosidad, con risa, donde también es bueno, como dice mi compañero y hermano Mario Mendoza, es bueno desplazarse, es bueno ser uno, el inmigrante que camina por una calle y que los demás miran con sospecha, para que después cuando uno vea pasar una caravana de personas de otro país, como sucede ahora con Venezuela, entonces uno comprenda y sea solidario. Ahora, esta categoría del viaje la podemos llevar y analizarla desde muchos puntos de vista. Todos, en el fondo, la humanidad entera, proviene de una gigantesca migración. Ustedes saben que provenimos prácticamente de la versión Homo sapiens del humano, que sale de las llanuras de Etiopía, de la famosa Lucy, pero que se difumina por el mundo. Hay un momento que llega a Europa, en Europa se encuentra con el Neandertal, que aparentemente tenía la frente más larga, como de visera natural, y algo sucede, pero los Neandertales desaparecen, es decir, hay una especie de primer genocidio o un crimen muy grande del que los primeros sospechosos son nuestros ancestros Homo sapiens, por supuesto, porque murieron todos los Neandertal, y hay una teoría que dice que los Neandertal para cazar animales tenían que saltar encima del animal, por las heridas en los huesos que se han encontrado, por supuesto petrificadas, se ha llegado a esa conclusión, mientras que el Homo sapiens tenía, digamos, una primera versión de lo que sería después la técnica militar, y es que el Homo sapiens tenía lanza, es decir, podía matar desde más lejos, y eso en términos de conflicto, pues les supone una ventaja gigantesca, ¿verdad? Recuerden David y Goliat, etc. Entonces, de esa gigantesca migración que proviene de las llanuras de Etiopía, todos los seres humanos que viven hoy en el planeta Tierra provienen de ese Homo sapiens. Por lo tanto, también podemos decir que todos somos migrantes. Pero inclusive hay una categoría anterior que leí el otro día es casi poética, es más una explicación poética que antropológica, por supuesto. Proviene del filósofo español Fernando Sabater y dice el primer país extranjero al que llegamos el día en que nacemos, porque nosotros hay una especie de un poco de teoría de la metempsicosis, pero si pensamos que antes estábamos en otro lugar y llegamos a este mundo, pues de alguna manera ese otro primer lugar sería nuestro estado primigenio, al que vamos a regresar, por supuesto, en algún momento también, y es en el momento de la muerte. Entonces, esto ya extrapolando la idea del viajero y la idea de la migración a niveles casi poético-filosóficos. A mí me da un poco de nervios viendo antes los saludos que eran breves. Yo me voy a demorar un poco más, así que por favor acomódense. Y les voy a leer un texto que trata de retratar un poco las ideas sobre todo esto, y que tienen que ver con mi propia experiencia y, por supuesto, como yo soy escritor, con la literatura. Tal vez no voy a hacer allá porque me parece más cómodo para poder manejar las páginas sentado y que el micrófono esté sostenido.
Aprovecho para agradecer también a la librería panamericana que trajo libros de todos, entre ellos los míos. Muchísimas gracias. Este texto se llama Ciudad y Exilio y dice así: el exilio es uno de los nombres del viaje. Si el exilio es forzado, se convierte en un viaje triste, en una suerte de condena, y de este modo ser un exiliado en el fondo es ser alguien mutilado, y solo algunos han tenido la suerte de transformar ese sentimiento triste en algo perdurable. El poeta turco Nisan Hikmet fue condenado al exilio, nunca pudo regresar a Estambul, su ciudad, y por eso el exilio fue uno de los motores de su poesía y de su vida. El exilio como una llama, siempre encendida dentro de él. Podía sentirse bien en otros lugares, amar en otros lugares, pero era un hombre mutilado. Sobre eso escribió versos memorables, como ese que dice: entré a Sofía, él vivió en la capital de Bulgaria, en Sofía. Entré a Sofía un día de primavera, bella mía. La ciudad en la que naciste huele a tilos florecidos y todos me dieron la bienvenida. La ciudad en la que naciste es hoy para mí la casa de un hermano, pero uno no olvida nunca su propia casa, ni siquiera en la casa del hermano. Duro oficio es el exilio, muy duro. Pero mucho más atrás, recuerden, los salmos nos hablan de la dureza del exilio. Los versos de quienes fueron expulsados de Jerusalén nos hablan de la profundidad de esa pérdida. Estos versos están en el Antiguo Testamento y dicen: si yo te olvido, Jerusalén, que mi mano diestra pierda su destreza y que mi lengua se pegue al paladar, si yo perdiera tu recuerdo. Las ciudades que reciben al exiliado abren sus brazos, pero todo es triste. Esas ciudades se convierten en el espacio de la nostalgia, de plegarias que nadie escucha ni responde, plegarias tristes y nocturnas. El exiliado no camina por la ciudad real, sino por la que lleva adentro y cruza calles, entra a cafeterías, se detiene por un rato en la fila de un cine, enciende un cigarrillo al lado de un puente, pero en realidad no está ahí. El exilio convierte las ciudades en espacios invisibles, espacios, claro, llenos de historias. Me contaron en una ocasión de una pareja de cubanos que después de 1000 aventuras y angustias para salir de la isla, logró reunirse en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, donde empezaron a recibir un subsidio del Estado, mientras aprendían el idioma y podían encontrar algún trabajo. De todas las ciudades tristes del norte de Europa, Gotemburgo puede ser la más triste y la más fría. Más o menos un mes después de llegar, una tarde, estos cubanos vieron el anuncio de un concurso de baile de salsa. Aún no hablaban sueco, pero entendieron lo esencial y fueron a inscribirse seguros de que ganarían y que podrían ajustarse con un dinero extra. La noche del concurso la cosa no pintó nada fácil. Los suecos también sabían bailar y había más latinoamericanos. La pareja sudó, hizo sus mejores pasos y después de una reñida final lograron ganar el primer premio. Se abrazaron de alegría y subieron al escenario, pero se llevaron una sorpresa. El primer premio era una estadía de una semana en Cuba. Eso parece un chiste, pero a mí me lo contaron como real. Es un chiste cruel porque todo lo que habla de exiliados es cruel. A principios de los 90 en París conocí a muchos, sobre todo políticos y económicos, dos formas muy parecidas de lo mismo, porque en ambas la posibilidad de volver es un sueño imposible. Sus casas, apartamentos pobres de periferia, eran verdaderos templos de la nostalgia, al punto que llegué a convencerme de que ellos eran los verdaderos colombianos, o incluso los verdaderos latinoamericanos, pues eran de todas partes. Esas casas parecían agencias de turismo, llenas de afiches del país, artesanías, música, libros del país y por supuesto cocina tradicional. En sus reuniones, aparte de bailar la música propia, cantar obsesivamente las canciones locales y comentar las actualidades de todos los ángulos, se discutían también las recetas y todos sabían dónde conseguir yuca y hoja de huasca para hacer ajiaco o los 1000 tipos de sancocho. Eran los perfectos colombianos.
Pero cuando el exilio es voluntario, cuando se trata de una elección vital y necesaria, como fue mi caso, entonces el viaje no es triste y se vuelve permanente. Las raíces de los hombres son los pies, dice Juan Bautizol, y los pies se mueven. Siempre creí que echar raíces, detener ese movimiento, es apagar uno de los motores de mi curiosidad, de mi escritura, de mi vida. Viajar ha sido siempre para mí caminar hacia el centro oscuro de la creación. Por supuesto, caminar solo, entrar a un país con una frontera solitaria en el corazón de la noche, mirar el amanecer desde la ventana de un hotel de paso y entender que ese lugar que veo es mi esquina del mundo. Estar solo frente a una mesa y un espejo en alguna pensión, escuchando el goteo de una llave. Dice Nicholas Shakespeare que la soledad acentúa lo que uno es, lo que hay dentro de uno. El creyente se entregará con más ardor a su Dios, el bebedor se aferrará a la botella con más fuerza, y el que escribe, escribirá más. Las mesas de los hoteles con sus lámparas y sus jarras de agua y sus teléfonos que nunca suenan, me han visto hacerlo muchas veces. Escribir, escribir, escribir una historia, contar lo que vi o creí ver, contar lo que habría querido ver y no pude, o lo que soñé que vi, contar también lo que nunca he visto, y solo algunas veces, muy pocas sin duda, lo que jamás ha visto nadie. Escribir y viajar son para mí como esas mesas desvencijadas de los hoteles, el espacio en donde todo lo que aún no existe se vuelve posible. Viajar. Un viajero es básicamente un tipo solitario con los ojos bien abiertos, que observa el mundo, mira a sus compañeros de vagón, de compartimiento, de sillón, come solo en restaurantes móviles o flotantes, sin dejar de pensar, y piensa y escribe porque está solo. Lee los periódicos y anota algunas opiniones, lee algún libro y lo subraya, por lo general libros de autores del lugar por donde pasa. Desde la soledad, los demás se ven no como individualidades, sino como tipos humanos o formas humanas. En los viajes también se ve, por ejemplo, el amor. Todo el mundo ama a alguien. Todos extrañan a alguien que vino al aeropuerto o a la estación y les hizo a lo lejos un sentido adiós. Todo el mundo tiene una sobrina a la que compró un vestido típico, una abuela a la que lleva una artesanía y una botella de vino. Todo el mundo ama a alguien. En el fondo es lo más banal y al mismo tiempo único de nuestra experiencia. El escritor de viajes no viaja solo para escribir. Tal vez esto lo hace el cronista, el que debe redactar una convincente historia para un medio impreso. El escritor de viajes va un poco más allá. Viaja para que lugares remotos y personas de otros mundos modifiquen su espíritu, lo transformen. El libro es el resultado de esa transformación. ¿Y cuáles son sus armas? El poder descriptivo, acompañado de un buen glosario. El escritor francés Pierre Loti nos enseñó que cada cosa en este mundo tiene un nombre, y describir, por lo general, consiste en encontrar ese nombre. Ya mencionamos la soledad, que hace más intensas las creencias y los credos estéticos. Tener buen oído, los diálogos, lo que dicen los demás. Es necesario saber escuchar, estar atento, y eso incluye saber elegir al que hablando nos muestra con más intensidad el alma de los lugares o las cosas. Y esto nos lleva a un último punto, la intuición. Esta nos indica ante dos caminos cuál tomar, ante dos compartimientos de tren con un puesto vacío en cuál sentarnos, ante dos o más conversaciones a cuál acercar nuestra oreja. Pero nada de lo anterior tiene validez sin un arma fundamental, tal vez la única imprescindible: la vocación, la capacidad de hacer un esfuerzo sostenido y de llevarlo a término. Y esto en el fondo equivale a decir un desmedido amor por los libros. Al principio pues está el viaje y después aparece la ciudad, esas ciudades que nos acogen con toda su fuerza. Una ciudad es un mundo cuando se aman a uno de sus habitantes.
dice Lawrence Dorrell en el Cuarteto de Alejandría. Yo he vivido en muchas ciudades y casi siempre en capitales, al menos desde que tuve libertad para elegir mi ciudad de residencia. Después de Bogotá, donde nací, fui a Madrid en 1985, y luego París, Roma, Nueva Delhi, y finalmente Roma otra vez, de nuevo la misma ciudad eterna, en la que además había vivido también de niño durante un tiempo, en 1974. Siempre ciudades, pues desde muy joven sentí atracción por esa imagen romántica que proviene del cine norteamericano, la del hombre solitario de gabardina y sombrero que se baja de un tren con una maleta y busca un hotel en una ciudad desconocida. Ese personaje está en Jungla de Asfalto de Huston o en El asesinato de Kubrick, por cierto ambas con el mismo actor Sterling Hayden, que parecía ser el prototipo de ese hombre solo enfrentado a la gran ciudad, un hombre con una maleta en la mano y una gabardina, un desconocido de sombrero al que vemos alejarse y lo vemos desde atrás fumando, y el humo queda en el aire mientras sus pasos resuenan con fuerza sobre la calle, como los pasos del tercer hombre de Carol Reed, que son los de Orson Welles, y su sombra se proyecta sobre los muros cuando las luces de algún carro lo iluminan. Esta visión urbana de la ciudad de noche es también de algún modo la imagen de la novela moderna, pues es precisamente en la ciudad donde se encuentran los desconocidos, donde alguno se enamora perdidamente de la cara de una mujer en un cartel publicitario, donde hay amantes que se dan cita en moteles sórdidos y son felices, mientras que afuera, en la calle, hay hombres y mujeres desesperados que se entregan al alcohol, y prostitutas y mafiosos, y mujeres bellas y frívolas como las de las novelas de Scott Fitzgerald, y mucha gente común, la gente que vive en las mejores novelas del siglo, la gente común que puebla las ciudades y los trenes nocturnos. Hay una estética de bares y esquinas oscuras y callejones o largas avenidas que le pertenecen a la literatura urbana, que solo es posible desde que hay faroles y alumbrado público y policías patrullando en automóviles con sirenas que parecen partir la oscuridad en dos, y tabernas abiertas toda la noche, como en las que beben y se emborrachan los personajes de Tennessee Williams o de John Dos Pasos, o los cafés parisinos en los que el inspector Maigret pasa el tiempo bebiendo café con coñac cuando una investigación le va a tomar toda la noche. La noche, como se ve en las novelas de Dostoyevsky, parece por momentos más literaria. Gogol, en la perspectiva Nevsky, describe los personajes que habitan la avenida central de San Petersburgo y nos ilustra sobre cómo los mismos andenes por los que de día pasean las madres empujando coches de niños y los colegiales juegan y los ancianos toman el sol, durante la noche son habitadas por gente muy diferente, delincuentes, taúres, alcohólicos, prostitutas. Es la ley de la ciudad y de sus calles. También Joseph Roth, en Hotel Savoy, nos dice que la noche esconde el vicio y la pobreza y la desesperanza, y lo cubre con un velo de pudor casi maternal. Es por esa avenida, la perspectiva Nevsky de Gogol, o por el puente de Kaliningrad de las noches blancas de Dostoyevsky, o por el puente de Brooklyn, siempre en la noche, por donde se pasea ese hombre de gabardina, ese personaje que puebla las historias y que con su misterio llena de sentido tantos libros. Con la ciudad estamos en la literatura y en el cine, porque en ella está el corazón del siglo XX y sin duda el del XXI. La ciudad es también el territorio de la novela negra. Alguien mata a alguien. Hay un cadáver en un sillón y un arma de fuego. Los vecinos opinan que el occiso era un hombre extraño pero amable y coinciden en que no lo merecía. Las huellas conducen a la ventana y hay un cristal roto, pero es mejor desconfiar. El apartamento está en un tercer piso. Suenan las sirenas y un desconocido huye por las cocinas de un restaurante chino, causando un estrépito de ollas y sartenes. El detective, un hombre solitario, acosado por las deudas y en cuyo test psiquiátrico hay una triple D, que equivale a depresivo, divorciado, dipsómano. Decide tomar el caso, investiga y persigue, pregunta, irrumpe con violencia
extraños domicilios nocturnos, encuentra indicios, golpea a un drogadicto un poco más de la cuenta y obtiene el nombre de una casa de masajes, hace conjeturas, se desvela y por lo general al amanecer llega a conclusiones escalofriantes. Vivimos en un mundo extraño y las urbes anónimas despiertan al monstruo que duerme en ciertos transeúntes. Ciudadanos con historias infantiles que podrían ponernos la piel de gallina, sufrimientos atroces que solo pueden ser atenuados con dosis de alcohol, drogas, sexo frenético, brutal entre actores desesperados. Una vida es poca vida y vale poco. La corrupción y el delito son tan banales como el atardecer o la lluvia o los disparos en las cafeterías. Hemos perdido el decoro, ya nadie respeta nada. Mesero, sirvan un café debajo de la mesa. El detective camina al lado de un puente peatonal repleto de grafitis. La poesía de los callejones está siendo escrita con dedos embarrados de crack y alguien duerme en el cubo de la basura, al fondo, junto al cadáver de un gato. El hospital de poetas está lleno a reventar y ninguno quiere irse. Buggy, el aceitoso, ese mercenario urbano creado por Fontana Rosa, le dice a un amigo, cuando en la Quinta Avenida te estrangula un drogadicto pervertido, recuerda dónde reside el encanto de los poetas, en que viven poco, son efímeros. El detective, bebiendo un vaso de Bourbon ante un mesero sonámbulo, evoca la sonrisa de una mujer y se retira una lágrima. Luego en silencio paga el consumo y camina hasta la puerta, la empuja haciendo rechinar los goznes y se pierde entre las sombras, pateando una lata vacía de refresco, leyendo el titular de una hoja de periódico mecida por el viento, porque en el fondo él es tan frágil y solitario como los monstruos que persiguen. Este detective ya no es el mismo de antes. El primero de todos, si dejamos de lado a Edipo Rey, es Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, en su cuento Los crímenes de la Rue Morgue. Un hombre elegante y lúcido que se mueve por los salones de la aristocracia. Es el modelo de Sherlock Holmes y Hercule Poirot, y el crimen es sobre todo un enigma que reta su enorme inteligencia. Estamos en la primera mitad del siglo XX, son novelas de salón, el mayordomo es sumamente sospechoso. El cadáver estaba en el baño, afeitándose. Los parientes beben té y copas de jerez. La esposa del muerto está francamente nerviosa y responde con evasivas. El cuñado evoca los golpes en la puerta del Macbeth. La secretaria se repasa los labios de carmín y dice por tercera vez que a esa hora estaba con su marido. La solución del enigma llega de pronto a la mente del detective a través de un indicio, algo que desata una complicada álgebra mental, y al final todo está claro. Los criminales usan objetos refinados, dagas, estatuillas de jade, y su móvil en ciertos casos es poético o incluso filosófico. Buscan el crimen perfecto. La novela negra norteamericana cambia las cosas, sube los grados de alcohol, pasamos al whisky de centeno y la ginebra Gilles. Los asesinos ya no son aristócratas, sino personas desesperadas y marginales, o inmigrantes que buscan un lugar en el mundo. Aparecen los barrios bajos y la periferia de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, las afueras de Baltimore. Raymond Chandler y Dashiell Hammett están por ahí. Sus detectives son perfiles, sombras proyectadas en la pared. Hasta la vista, amigo, no le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún sentido, cuando decirlo era algo triste, solitario y final. Escribe Chandler en El Largo Dios. Las novelas ya no se hacen para narrar la resolución de un enigma. Se inventa un conflicto para retratar la golpeada psique de la ciudad, el modo en que en ella se vive y se muere. Lo relevante no es el misterio, sino el camino recorrido, los paisajes, no después de la batalla, sino de las cotidianas escaramuzas de la vida. El hombre solitario, el ser anónimo de la ciudad, sigue siendo el héroe, pero está cansado, se siente solo y tiene miedo. Cree, y no se equivoca, que es hora de tomarse un buen trago. En El Largo Adiós, lo más relevante no es el crimen, sino el nacimiento y el final de una gran amistad. Las novelas se escriben para hablar de los desacuerdos humanos,
no solo para resolver enigmas. Lo que está en juego es el control de zonas, la venta de protección. Las familias se unen contra la peligrosidad de los callejones. El detective golpea a los sospechosos y, como siempre, se le va la mano, como en los libros de James Ellroy. Pero es que el detective está nervioso. Lleva 2 semanas sin ir a la reunión de los martes de Alcohólicos Anónimos. La ciudad es también la madre de la novela negra en América Latina. Nuestras nobles, villanas, presuntuosas aldeas están llenas de oscuridad en medio de la luz. Y en ellas no todo lo que brilla es oro. A veces, demasiado frecuentemente, lo que brilla es el cañón de una metralleta Uzi o de una Browning con silenciador. La narrativa de nuestras urbes usa el modelo de Estados Unidos, pero le suma el compromiso político, el compromiso con la realidad. Paco Ignacio Taibo II, mexicano, contra las fuerzas oscuras del represor presidente Díaz Ordaz en los años 70 mexicanos. El brasileño Rubén Fonseca, vagabundeando entre los escombros de la megalópolis del Río de Janeiro y sus calcinados sobrevivientes. Y así otros, como el cubano Leonardo Padura, con su policía Mario Conde, que quiere ser novelista telúrico y bebe ron al clima desde muy temprano cada día. La descripción de las ciudades nos lleva una vez más a la figura del detective. Una de las mejores novelas publicadas en español en las últimas décadas se llama Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, y sus personajes no son detectives, son poetas. Las ciudades, siempre las hermosas ciudades. Y ahora me voy a una parte, disculpen, se me perdió la página. Les voy a hablar entonces ahora de mis viajes. Recién llegado a Madrid, sin amigos, la gran diversión fue caminar sin rumbo, mirando vitrinas, abriendo los ojos de sorpresa ante la abundancia y la diversidad. Pero con el tiempo me fui acostumbrando y por detrás de la nostalgia y las cartas comenzó a aparecer Bogotá. Una Bogotá magnificada por el recuerdo, una Bogotá en la que yo siempre tenía 18 años y siempre era feliz, intensamente feliz, pues todas las noches iba a bailar y entre cerveza y cerveza leía el mejor libro de mi vida cada día y enamoraba a la mujer más bella, la mujer de mis sueños de ese día, y también cada día veía la mejor película de mi vida. Qué nostalgia toda esa alegría. Sobre esa ciudad de la que me fui comencé a escribir para no perderla, pues la otra Bogotá, la de ahora, es una urbe diferente en la que las calles han cambiado de sentido y los buses ya no van para el mismo lado. Yo pertenezco a la Bogotá de fines de los años 70 y de un modo poético siempre estaré exiliado de ella, pues esa Bogotá ya no existe. Bogotá y Madrid tan distintas, tan opuestas. Cuando hoy, después de tantos años, regreso a Madrid, encuentro los mismos bares en los mismos lugares. La librería del viejo en la que compré una primera edición de Sobre héroes y tumbas sigue ahí, lo mismo que el restaurante Nabur de comida popular o los cines Alfaville detrás de la Plaza de España, donde vi la primera película de Almodóvar que no me gustó y tuve que esperar más de 10 años para cambiar de opinión. Madrid tenía otra ventaja sobre Bogotá y era contar con una historia literaria. Las novelas de Pérez Galdós hablaban de una ciudad que había quedado atrás, pues era el Madrid de fines del siglo XIX. Pero muchas de las escenas de Fortunata y Jacinta pueden todavía ser visitadas en el Madrid de los Austrias. El célebre Callejón del Gato con sus espejos deformantes, del que habla Valle-Inclán en Luces de Bohemia, existe aún y se puede visitar yéndose a la Plaza Mayor. Existe, aunque cambiado, el Bar Chicote sobre la Gran Vía, donde Hemingway bebía gin fizz en sus épocas de corresponsal en la Guerra Civil Española, y al que le dedicó un libro entero de cuentos que se llama La mariposa y los tanques. Madrid estaba llena de letras, incluso si la comparaba con otras urbes latinoamericanas como Buenos Aires, Lima o México. Después de Madrid, mi itinerario me llevó a París, una ciudad difícil para el que llega con poca plata y pocos amigos. Yo creía, como dijo Vargas Llosa, que para ser escritor había que hacer una vela de armas en París. Pero más que para ser escritor, yo diría que París es una escuela en la que se aprende la infinita frialdad a la que puede llegar el alma humana.
Tras la maravillosa fiesta de Madrid, la cáscara amarga de París fue una verdadera prueba. El frío era más frío, el hambre me calaba más y la soledad era mayor. Sin embargo, en París me hice adulto, cobré mi primer cheque de sueldo, contraté seguros, pedí créditos, compré un carro que luego vendí, me casé y me divorcié, me hice periodista, trabajé en la agencia France Press, fui corresponsal del Tiempo durante 5 años y acabé siendo funcionario del Estado en la redacción latinoamericana de Radio Francia Internacional, un trabajo al que luego renuncié, pero durante todo ese tiempo jamás logré sentir que la ciudad era mía. Todo lo contrario, cada mañana al salir a la calle me parecía que llegaba por primera vez. Todos los tópicos sobre París me parecieron falsos. ¿A quién se le habrá ocurrido decir que es la ciudad del amor? Seguramente algún turista adúltero, que nunca volvió además. Lo de Ciudad Luz es más comprensible si se trata del apabullante derroche de luz con que la alcaldía ilumina los monumentos para inflar la vanidad de los ciudadanos. Madrid era una pequeña aldea en comparación, pero me parecía más humana. París era demasiado grande. En todas partes había que esperar haciendo fila. El metro era un socavón repleto de gentes que olían a cansancio y sudor. Las calles vivían atascadas y todo era difícil. Esa miseria parisina se veía por todas partes y era como si la atmósfera general fuera triste. Ese fue el París en el que yo viví, una gigantesca ciudad de hombres solos y tristes, de viejos abandonados comprando vino y comida para gatos en los supermercados. La novela en la que narro las peripecias de esos años duros comienza con la siguiente frase: por esa época la vida no me sonreía. Y era verdad, estaba en París, como siempre soñé, pero me sentía profundamente desdichado. Las dificultades me llevaron al límite, pero ese límite, en el recuerdo, fue una verdadera escuela. Tal vez una escuela militar, pero escuela, al fin y al cabo. Yo venía de Madrid, que era un gigantesco bar, y un poco de disciplina tampoco venía mal. ¿Qué nos hacía ir a París, o incluso a Europa, a los de mi generación? En primer lugar, Cortázar y sobre todo su Rayuela, que era el libro sagrado de esos años, nuestro Corán, nuestro Chilam Balam, nuestro Bhagavad Gita, de quienes estábamos en la literatura, se entiende. Ese libro que hoy empieza a ser reliquia y tiende a desaparecer, en esa época no tenía lectores, sino seguidores. En Bogotá jurábamos por Rayuela, nos sabíamos de memoria párrafos, diálogos, queríamos ser esa novela, no solo leerla hasta el cansancio, sino consubstanciarnos en ella, ser cada personaje en cada calle de París o Buenos Aires. Supongo que también nos hacía ir el mito de Hemingway y el de Henry Miller, o la sensación general de que era la capital del arte y de las letras, que todo lo que nos sucediera en ella, por duro o triste que fuera, podría transformarnos en artistas. Tal vez esa sea la respuesta. Fuimos creyendo que París nos haría mejores. En nuestras cabezas resonaban dos frases, una de Cortázar que decía: París fue un poco mi camino de Damasco, solo un chauvinismo ciego puede no ver lo que significó para mí la experiencia europea. Y al menos en mi caso, otra frase de André Malraux: las tentaciones vencidas se transforman en conocimiento. Ese era el objeto secreto de mi búsqueda. Pero París, qué ciudad tan fría y tan difícil. Y no digo más por respeto a la memoria de Álvaro Mutis, que adoró París porque nunca vivió realmente en ella. Pero jamás olvidaré la víspera de mi partida, cuando estaba a punto de irme a vivir a Roma. En la Rue Pascal, muy cerca de mi casa, una señora de unos 60 años saltó a la calle desde el séptimo piso del edificio. Yo había pasado por ahí 15 minutos antes, cuando la mujer debía de estar en el momento más alto de su desesperación, cuando tal vez una voz de aliento le hubiera podido salvar la vida. Seguramente ella, ya asomada en la ventana, me vio pasar por la calle y caminar hacia la esquina del Boulevard Aragón, lejos de su dolor. Y pienso que tal vez me odió por no mirar hacia arriba, por no comprenderla, y luego continuó con su idea de saltar para irse de esa misma ciudad de la que yo me estaba yendo. Claro, hablo del París real, no del literario, que es tan bello. París es hermosa en la literatura porque es el escenario de quien considero el escritor más grande y genial de todos los tiempos, Balzac.
Uno puede atravesar París de lado a lado sin salirse de las novelas de Balzac, recorrer los malecones del Sena y las iglesias y las estaciones de tren y encontrar en ellas resonancias de libros geniales como Ilusiones perdidas o Esplendores y miserias de las cortesanas o Piel de Zapa. Balzac, que se emborrachó hasta la saciedad, bebió litros de café, fue adúltero todas las veces que pudo y contrajo deudas, encontró tiempo para escribir más de 25.000 páginas geniales y encima morir joven, con apenas 52 años. Yo tengo 53. París es también una larga novela. Hemingway, Joyce, Ribeiro, Cortázar, Caballero Calderón, Bryce Echenique, Scott Fitzgerald, Vargas Llosa, el poeta Cummings, tantos otros. Para Pound, el poeta, el París de los años 20 era el laboratorio mundial de las ideas y las artes. En 1919 nació ahí el surrealismo con la revista Literaturas, dirigida por André Breton, y luego en 1920 nació el movimiento Dada con el romano Tristan Tzara a la cabeza, pues París, todos lo saben, no es francesa cuando se trata de las artes, sino una suerte de república liberada por la poesía y los movimientos y credos estéticos. Tantos escritores vivían en ella y experimentaban con el lenguaje y la palabra: Cocteau, Genet, Paul Claudel, Paul Valéry, André Gide. Un poco después llegó el malvado Henry Miller a beber y a fornicar, y solo de vez en cuando a vivir días tranquilos en Clichy, en la periferia de una ciudad que, como él mismo dijo, por detrás de las caras maquilladas estaba llena de sífilis, de piojos, lo mismo que sus casas, que escondían con elegantes fachadas corredores repletos de ratas y cucarachas. Después de París, la siguiente etapa mía fue Roma, una ciudad de color sepia, repleta de palmeras, ruinas arqueológicas y gatos. Yo había vivido ya de niño y volver era un modo de desandar algunos pasos, pero ahora volvía siendo escritor, o al menos en esa dimensión modesta y casera de lo que se llama ser escritor. Y entonces recordaba al escritor Enrique Villamatas, que a su vez recordaba al actor Mastroianni, Marcello Mastroianni, en la película La Noche de Antonioni, en la que Mastroianni es un escritor en crisis que no logra empezar un nuevo libro. Y aquí me detengo y hago un paréntesis para decir que esa es una de las colecciones que yo quisiera hacer alguna vez en un festival de cine. Las películas de escritores que no pueden escribir. Otra es El Resplandor, con Jack Nicholson. Esta se llama La Noche de Antonioni, en la que Mastroianni es un escritor en crisis que no logra empezar un nuevo libro, y a causa de eso, en una fiesta a la que va con su esposa, en la película es nada menos que Jean Moreau, intenta seducir a la hija de un millonario. La película sucede en una Roma blanco y negro, bastante diferente de la que yo llegué, pero es bueno tener imágenes imposibles y secretamente anheladas de las ciudades que habitamos, para que sean más reales. Roma huele a moho y por las mañanas a café recién molido, y lo que más resuena son las motos, Lambretta y Vespa, serpenteando en las calles intoxicadas por el tráfico, pero también por la algarabía del romano que todo lo habla y todo lo discute, que todo lo comenta, ocupando el aire con una monstruosa masa verbal que va y viene, como una perpetua marea. El silencio es escaso. Se podría aplicar la frase que Manuela Sarmiento dijo sobre España. Cito: si en España la gente se limitara a hablar de lo que sabe, se produciría un gran silencio nacional. ¿Y de qué hablan los romanos? Yo lo sé porque los he escuchado en los baños turcos. Ellos los llaman termas, que son espacios de gran sinceridad. Hablan de cocina, de mujeres, de fútbol, aunque no necesariamente en ese orden. Puede ocurrir que hablen solo de mujeres, de las que conocieron en su último viaje de negocios o en las vacaciones. Una vez escuché a un piloto de Italia contar una fer con tanto detalle y pantomima que su historia por reloj duró bastante más de lo que debió durar el hecho real. Si el tema es la cocina, nunca están de acuerdo. Hay aproximadamente 3.800 modos de hacer pasta. Y no es fácil que dos coincidan con los ingredientes y los tiempos de cocción. Si el tema es el fútbol, las rivalidades despuntan, crece la tensión. Cada romano es un potencial director técnico. Cada romano es un historiador del fútbol. Cada romano es
es un comentarista profesional de fútbol. Los jóvenes romanos son víctimas de la moda hasta extremos delirantes. Un mesero de bar puede gastarse la tercera parte de su sueldo en una docena de calzoncillos, porque son de marca. El celular, el carro, las gafas oscuras tienen un culto que recuerda a los antiguos dioses de la mitología latina. Quieren a sus madres y se van tarde de la casa, hacia los 35 años. Por eso pueden disponer del sueldo a su antojo. Por lo general tienen la misma novia desde el colegio, pero su obsesión es seducir a las turistas extranjeras, pues dicen que son más fáciles que sus novias y menos problemáticas, dicen ellos, aunque casi siempre menos bellas. Las romanas están obsesionadas con el cuerpo y salen semidesnudas a la calle, pero son las mujeres más complicadas y difíciles del planeta Tierra, lo dicen ellos. Aparte de la desconocida zona arqueológica, la Vía Véneto es uno de mis lugares favoritos. Casi el decorado de una película, como la Dolce Vita. Ahí está el Hotel Excelsior, donde Charles Grant conoció a su primera esposa, Soraya Spandiari, y donde se alojó la sueca Anita Ekberg, casada con el actor inglés Anthony Steele, mientras grababa el film de Fellini. Según dicen, era más fácil verla cualquier hora en el lobby o en el Café Tonne, que queda al frente, en interminables y ruidosas peleas culturales. Fellini de algún modo inventó los paparazzis, que tienen que ver con el Hotel Excelsior, pues ahí se alojaba y se aloja aún el jet set del mundo. Un poco más arriba está el Harris Bar de Roma, con sus cócteles. La verdad es que la vía está llena de cafés, que son el alma de la ciudad. Fellini y Alberto Moravia se reunían en el Café Rosati, o en el Café Strega, o en el Café de París, todos extendidos sobre los andenes en terrazas, bajo frescos toldos. Peter O'Toole fue perseguido por fotógrafos en la Vía Véneto, y hay registro de las borracheras de Ernest Borgnine en al menos 3 de estos cafés. El más famoso paparazzi se llamó Tazio Secaroli. Dice el escritor español Manuel Leche en una crónica sobre Roma que la actriz Ana Magnani le lanzó a la cara un plato de espaguetis con salsa boloñesa. Abba le escupió y el depuesto rey Farouk de Egipto le partió 2 costillas, pero siguió haciendo fotos. En política los romanos son impredecibles, igual al resto del país. Podría pensarse que el consumismo nos lleva a querer ser millonarios y por eso votaron tanto y tantas veces por Silvio Berlusconi, que era el supremo millonario del país. En el fondo tiene su lógica. ¿Quién manda en Arabia Saudita? El hombre más rico, que es el rey Fahd. ¿Quién manda en Brunei? El sultán de Brunei, que es el hombre más rico. Lo mismo pasó durante muchos años en Italia. Berlusconi no solo fue el hombre más rico, sino que además, como todos sus coterráneos, estaba obsesionado por el aspecto físico. Siempre bronceado, con curas de adelgazamiento, implantes de pelo. Una vez, cuando el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue a visitarlo, Berlusconi no acudió a la cita porque tenía una cita con su implantador de pelo. Y por lo demás, Berlusconi es el estereotipo del italiano que siempre está sonriendo, siempre está a punto de contar un chiste, una especie también de italiano profesional. Hay refinamiento en Roma, claro, y el mejor arte. En la iglesia de Santa María del Popolo están 2 de los más importantes cuadros de Caravaggio, la conversión de Pablo y la crucifixión de Pedro. Las estatuas de Bernini en la Galería Borghese, hay belleza por todas partes. No hay que olvidar que el Renacimiento nació en Italia y que Da Vinci y Dante eran italianos. Allí se inventó además la forma del soneto, nada menos. Ya lo dije al principio, Roma huele a café, pero también a harina recién horneada, a pinos, a tierra mojada. Y lo más importante, la gente sonríe por la calle. ¿Cómo valorar una cosa tan simple? Todo el mundo tiene una imagen de Roma, todos la han visto, de algún modo nos pertenecen, pues todos en Occidente somos hijos de ella. Tal vez por eso su desorden mediterráneo y su luz son el antídoto ideal contra la locura del mundo. No quiero terminar sin darle una vuelta más a esta conferencia que sube y baja al capricho de la narración, que se interna en paisajes extraños y a veces se detiene a pensar. Una conferencia algo extravagante, lo confieso, y por eso he decidido terminarla en la India, concretamente en Nueva Delhi, una de las más extravagantes ciudades que he conocido y en la que viví en una extraña época de mi vida. Por esos años yo era diplomático,
y Delhi, una ciudad que para un latinoamericano no era nada convencional, y por eso creía yo exigía un cierto talante aventurero. Era lo que pensaba en esos días. Había pasado demasiado tiempo en Europa, 24 años, diciéndome que si en verdad yo fuera un hombre osado, debía haberme ido a vivir hacía mucho a lugares más fieros y lejanos, como Pekín, Yakarta, Nairobi. Por eso, cuando se me propuso el cargo de consejero encargado de funciones consulares en la Embajada de Colombia de la India, no lo dudé ni un segundo y me preparé para abandonar el continente triste. Todo fue alegría, esperanzas y el deseo de una nueva vida. Me las prometían muy felices, pero la realidad siempre lo pone a uno en su sitio. En vista del pobrísimo, bajo sueldo de mi cargo, pues yo era segundo secretario, una cifra que el decoro me impide precisar, como diría el peruano Ramón Rebello, no pude instalarme en las tradicionales zonas de extranjeros como Basan Bihar, Sundarnagar o Nizamuddin Est, sino elegir algo más económico, en un barrio que se llamaba Jampura Extension, de clase media, que al principio me pareció polvoriento y algo tremundo, y al final, como suele suceder, acabé queriendo. Uno se acostumbra a todo, incluso al hecho de que a 200 metros de su casa haya una esquina repleta de ruidosos rickshaws, perros dormidos, taxis destartalados y sobre todo un infecto orinal del que emergían nubes de zancudos y friterías de calle que parecían fábricas de tifo y de disentería. Las oficinas de la embajada estaban en el barrio elegante de Basan Bihar, un barrio rico, aunque repleto de polvo y con el inconveniente de estar justo debajo de la línea de descenso de los aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi, con lo cual más o menos cada 3 minutos era necesario gritar para oírse de un lado a otro de una oficina. Y eso no era todo. El frontis del edificio daba a la avenida Olof Palme, en la cual durante un tiempo demencialmente largo, bulldozers y grúas construían un puente gigantesco, produciendo increíbles montañas de polvo, ruido, taladros, terroríficos olores a cañería, sin hablar de los atascos. El paroxismo llegó un día en que, tal vez por las excavaciones para echar los cimientos, una serpiente de 2 metros y 15 centímetros de diámetro atravesó la avenida y llegó a las puertas de nuestra embajada, donde murió herida por las ruedas de un camión, cuyo chofer, por cierto, se detuvo y lloró arrodillado por el accidente, agarrándose la cabeza con las 2 manos, pues en India toda expresión de la vida es sagrada. En el segundo piso estaba mi oficina, con vista a los jardines de una empolvada mansión que era la embajada del Emirato Árabe de Bahrein, y cada vez que miraba por la ventana o salía a mi portentoso balcón, veía a 2 guardias y a un perro dormir, los 3, en las garitas de seguridad. La función consular consistía en firmar visas para ciudadanos indios que iban a Colombia a hacer negocios, visitas técnicas, de estudios o raramente de turismo. Otra de las obligaciones era tramitar unos documentos llamados exhortos para la Oficina Nacional de Impuestos. En la práctica, legalización de facturas hechas por compañías colombianas a empresas de India, Bangladesh y Pakistán. Todos, Sri Lanka, Myanmar, Irán y Nepal, todos los países en los que éramos concurrentes. Mi colaboradora, Olimpia León de Sim, era una mujer entrada en la cincuentena que llevaba en la oficina más de 10 años y conocía los entresijos de la función consular, además de ser la única colombiana que hablaba hindi, pues estaba casada con un ciudadano indio del que se había enamorado 25 años atrás en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, donde estudió relaciones internacionales. Sus historias, que iba soltando con cuentagotas y solo cuando su terrible genio de santanderiana amainaba, eran geniales. Contaba que a principios de los años 80 las embajadas traían a Delhi el papel higiénico por valija diplomática, que las calles eran de tierra y solo había automóviles Ambassador, unos carritos que parecían como un sombrerito, que la proporción de leprosos y poliomielíticos era de 5 a 1 comparado con lo que se veía cuando yo estuve. Y yo le creía, pues por esos años un conocido hizo una escala en Delhi viajando hacia Japón en un avión y contaba aterrado cómo durante la espera en el aeropuerto subían los pordioseros a pedir limosna al avión, tullidos y enfermos. Cuando supe que iba a vivir a la India, pensé que debía leer a Rabindranath Tagore y a Kipling,
pero la verdad es que me pasé el tiempo leyendo más bien a Naipaul. Le tengo simpatía a Kipling por haber nacido el mismo día y el mismo año que él, pero 100 años después, y sobre todo por el libro de la selva, que llenó mi infancia de imágenes sobre la amistad. Pero esa India colonial con la miseria local como telón de fondo me dejó algo perplejo. Era más real Naipaul. Naipaul escribió y retrató un país más parecido al que yo conocí, una sociedad inmersa en unas tremendas contradicciones, con una pobreza que yo no conocía y asimismo con una clase aristocrática cuyas riquezas harían palidecer a cualquiera de nuestros ricos latinoamericanos. En ese momento había 9 indios en los primeros 50 lugares de la lista Forbes de millonarios. Y todo eso sucedía en las mismas calles polvorientas, un absurdo Ferrari color zanahoria, saltando huecos, los rickshaws y las vacas dormidas en la mitad de la avenida. También mujeres y hombres pobres con bebés desnudos defecando sobre los andenes mientras pedían limosna. Las palabras de Naipaul tras su primer viaje eran muy claras, cito: ningún otro país que yo conociera tenía tantos estratos de desdicha y pocos países tanta población. Me dio la impresión de que estaba en un continente que, aislado del resto del mundo, había sufrido una catástrofe misteriosa. Naipaul vino a la India a mediados de los años 60, pero mi impresión fue la misma. Cuando yo llegué, la India había avanzado espectacularmente. Un mes después de mi llegada, en noviembre de 2008, ocurrieron 3 hechos reveladores. Por primera vez, un cohete espacial indio no tripulado salió al sistema solar con destino a la Luna y llegó. El joven novelista Aravind Adiga ganó ese año el Man Booker Prize en Londres, y en esto los indios sí han sobresalido siempre, son unos extraordinarios escritores. Y tercero, el ajedrecista indio Viswanathan Anand, de 38 años, se proclamó en Alemania campeón mundial de la Federación Internacional de Ajedrez. Estos 3 hechos hablan de una sociedad educada, exquisita, con altos niveles de tecnología. Es cierto, esas sociedades existían y existen, pero conviven simultáneamente con los estratos de desdicha de los que habla Naipaul y que podrían verse en las siguientes cifras: 2.230.000 niños muertos por desnutrición cada año, 800 millones de pobres, carencia de agua potable, ni siquiera en las ciudades importantes, cortes permanentes de la luz eléctrica, inexistencia de un salario mínimo, violencia intrarreligiosa en la que el Islam, con 160 millones de personas, es una minoría constantemente agredida y en desigualdad de oportunidades, 120 millones de intocables, la casta más baja en el sistema religioso hinduista, los cuales son tratados poco menos que como animales y que a pesar de todo han logrado triunfos aislados y participación en política. El país en cuyos semáforos piden limosna las formas más horripilantes y crueles de la miseria humana, leprosos poliomelíticos, niños quemados, hombres desnutridos, amputados, es el mismo que acababa de firmar un contrato con Estados Unidos por $30.000 millones anuales para actualizar sus arsenales defensivos. ¿Cómo puede ser eso posible? La primera vez que atravesé Delhi de lado a lado por la zona sur fue una experiencia visual. Vi avenidas cubiertas de árboles de sombra y enormes casas desconchadas, terrenos de más de 1 hectárea rodeando elegantes bungalows oficiales, los rickshaws de color verde y amarillo brotando como insectos, esa pobreza inhumana en esquinas y semáforos, el tráfico colosal y la enorme sabiduría para no enloquecer en medio de semejante caos. Pero nadie parecía enloquecer, sino todo lo contrario. Incluso una silenciosa mayoría, sentados en los muros de las calles y con expresión ausente, daban la impresión de ser moderadamente felices. Pocos países como este tienen tantos dioses, tantas cosas sagradas. El panteón hinduista es también superpoblado. Se le calculan 3.600.000 dioses, a lo que se debe sumar el Islam, el cristianismo, el jainismo, el budismo, el judaísmo y otras religiosidades minoritarias como los parsas. Por este motivo, casi todo es sagrado: la montaña, el río, el Ganges, ciertos árboles bajo los cuales se hace meditación, muchos animales dioses como el mono Hanuman y
y por extensión todos los monos, o el elefante Ganesh, y por extensión todos los elefantes. Otros dioses hinduistas convirtieron en sagradas a las ratas, a las serpientes. Casi todo lo que existe o se mueve es sagrado para alguien en India. Los jainistas no comen productos extraídos de la tierra, la yuca por ejemplo, por miedo a que en ellos haya bacterias que son formas de vida y por lo tanto ellos veneran. La tierra, el aire y el fuego son sagrados para los parsis, de modo que ni entierran ni incineran a sus muertos, sino que los dejan en unas parrillas elevadas llamadas las torres del silencio para que los buitres y gallinazos se los coman. El tema de la suciedad en India está en muchas conversaciones de extranjeros. Pretender ignorarla, como hacen algunos en actitud políticamente correcta, es hipócrita. También es una bobería al contrario. Quienes solo ven la inmundicia y limitan su visión de la India a eso, no pudiendo ir más allá. Pero ¿cómo negar que las calles de Delhi o de Calcuta son en la práctica gigantescos vertederos de basura? Polvos, escopitajos, sanitarios horizontales, de materias fecales y humanas, surtidores de olores homicidas, charcas repletas de detritos y podredumbre. Por contraste, los parques de Delhi son muy limpios, y entonces uno se pregunta, ¿por qué? La sociedad no es solo explicable por la pobreza. La pobreza y la sociedad, la pobreza y la suciedad no son sinónimas. Pero la gente amolda el ojo y ya no percibe la inmundicia. De cualquier modo, tampoco harían nada por evitarla. Otras ciudades de la región, como Bangkok o Yakarta, y ya no digamos Singapur, parecen relucientes tazas de porcelana. Katmandú y Dhaka, en cambio, son tan polvorientas y sucias como las ciudades indias, pero Delhi, Calcuta y Mumbai tienen algo especial y es una vibrante vida cultural. Sospecho que en Delhi hay más librerías que en París y los recitales de poesía a los que se puede asistir en Calcuta no tienen igual. Ni hablar de las artes plásticas. India es una sociedad compleja, indisciplinada, a veces violenta, pero es una sociedad tremendamente culta. En ella hay filosofía, sociología, debates políticos y por supuesto mucha literatura. Apostaría que el próximo Nobel indio va a ser Vikram Seth, entre los escritores de excepción inglesa. Alrededor, en lenguas menos conocidas como el tagalo, el maharashtra, el tamil o el mismo bengalí, hay también una gran literatura muy viva. Una visita a la Feria del Libro de Delhi me dejó impactado. ¿Cuántas editoriales en idiomas diversos y cuántos libros? Porque los indios leen mucho. Uno los ve sentados en sus bancas con periódicos abiertos. Lo leen todo. Hay 2.500 periódicos diarios en la India. Hay 74 partidos políticos. En los buses, leen en los buses, leen en el metro. En medio de esas polvorientas y sucias calles en las que de cualquier modo yo fui muy feliz, pues en ellas uno podía encontrar el horror, pero también toda la belleza del mundo. Porque la belleza de una ciudad, cuando uno llega desde afuera, es muy variable. Las ciudades europeas son relucientes y hermosas en su superficie, bien iluminadas, llenas de esculturas, de edificios imponentes, pero en ellas muy despacio y con el tiempo aparece un cierto horror que emana de sociedades cansadas, depresivas, nerviosas, sociedades que se han vuelto egoístas y ya no creen en la vida ni en los demás, no creen en los que son diferentes. En las ciudades indias, como en las de África, ocurre todo lo contrario. Por lo general la superficie es horrorosa, polvo, mugre, enfermedad, miseria, contaminación, un paisaje devastado y convulso, pero con el tiempo también surge una belleza, la que está en la gente, que con bocas a veces desdentadas y con ojos ansiosos, siguen creyendo en la vida y contra todo pronóstico le apuestan a la esperanza. Estas últimas son las ciudades que hoy, en mi particular exilio, amo con el alma y en las que seguiré buscando eso que todavía no encuentro y que hará que siga viajando y escribiendo hasta el día del último viaje. Muchas gracias.
oporofobia, que es una nueva palabra de una mujer española que dice que oporofobia es el odio a los pobres. Se odia a los negros, se odia a los indios, se odia a los migrantes, pero mucho más si son pobres. Esa palabra a mí me ha conmovido, la conozco hace poco, y pregunto por eso, ¿se nota la oporofobia? Pero por supuesto, más claro, por supuesto, es muy patente. Es decir, fíjese por ejemplo en Italia las personas que no son de la Comunidad Europea, en Italia les dicen extracomunitarios, pero extracomunitarios tienen un contenido de pobreza, porque a un japonés no le dicen extracomunitario, porque el japonés es un turista rico. A un norteamericano no le dicen extracomunitario, porque es un turista rico. A un canadiense no le dicen extracomunitario. Entonces, efectivamente tiene toda la razón. Es decir, hay una sensación de que a lo que se le teme es al inmigrante pobre, al inmigrante negro, africano o de color oscura, latinoamericano, asiático. Ellos tienen un ojo bastante educado para reconocer un poco de dónde viene cada persona, y eso sin duda los hace hacer una diferencia brutal entre la gente. Pues además, obviamente, cuando incluso de esos países llegan los grandes dictadores africanos que luego tenían exilio en Francia, con toda la plata que se robaban de sus países, pues a esos sí lo recibían, por supuesto, o a Duvalier de aquí de las islas del Caribe. Es decir, efectivamente existe sin duda esa gran diferenciación. Y los colombianos, nosotros los colombianos éramos vistos, seguramente todavía, pero cuando yo llegué al principio, pues por supuesto el colombiano era prácticamente sinónimo de ser narcotraficante en casi todos los países en los que yo viví, y a mí siempre me tocaba, a los colombianos siempre nos tocaba en algún momento el chiste pesado de la cocaína, y entonces si uno llegaba a una fiesta le decían, ay, pero trajiste, no sé qué, y uno le tocaba ahí como hacerse, ¿no? Entonces había épocas en las que yo les decía, les contestaba, les decía, que si ustedes no compraran, nosotros no tenemos tantos muertos. En fin, estos argumentos, pero después ya me cansé y dije, pero en todo caso, desde los grandes centros económicos, Estados Unidos, Europa, ya en Asia las cosas son distintas, pero por lo general lo que hay es grandes estereotipos con respecto al tercer mundo, a lo que en esa época también se llamaba el tercer mundo. Y cada una de esas regiones tenía como un problema clasificado. Nosotros estábamos dentro del tema del narcotráfico. La violencia venía como en segundo lugar. Después cuando el secuestro, durante los años del secuestro en Betancourt, por ejemplo en Francia, eso provocaba mucho histerismo contra el colombiano también. Yo recuerdo que una vez hicimos una presentación con el escritor Jorge Franco, y el público, hablamos de literatura una hora, y cuando invitamos a la gente a hacer preguntas, pues básicamente nos decían, ¿por qué tienen secuestrado a Henry Betancourt? Pensaban que éramos como los colombianos, los que teníamos secuestrado a Henry Betancourt, y yo les decía, pues es que mi familia es inocente. Y era una cuestión completamente de un desconocimiento y una ignorancia increíble. Pero fíjense cómo nosotros también aquí en Colombia tenemos lo mismo con respecto a ciertas zonas del mundo. Todos los colombianos llegaban a Francia y decían, es que esta gente ignorante no sabe que Colombia queda en el norte y que no limita, o sea, que pensaban que limitaba con Uruguay. Yo le decía, sí, pero a ver, dime tú, ¿dónde queda Burundi? ¿Y cuáles son los países con los que limita Burundi? Pues nosotros acá tampoco sabemos, ¿verdad? Acá quién sabe cuáles son los países que limitan con Burundi. No, es decir, nosotros tenemos el gran desconocimiento sobre otras regiones del mundo. ¿Cuál es la capital de Mongolia? ¿No la sabes? O sea, nosotros tenemos un gran desconocimiento con respecto a otros lugares del mundo, así como otros lugares del mundo la tienen sobre nosotros. Lo que a uno le parece, pues, es mucho más grave el desconocimiento también de lo de uno. Entonces uno también tiene que saber ponerse en perspectiva. Una de las ventajas de viajar es eso, es salir del centro
dejar uno de ser el centro de su propio mapa. Yo me acuerdo que cuando llegué la primera vez que fui a la China, en Pekín, me quedé en una casa de unos amigos del director de cine Sergio Cabrera, que él vivió allá y pasó allá casi toda su adolescencia. Y era una casa de ingleses que tenían gente en el servicio que eran chinos. Y entonces me preguntaron que yo qué tomaba por la mañana. Yo dije, pues un café. Entonces a las 7 de la mañana me sirvieron un café y yo veía que los trabajadores de la casa chinos me miraban así como por la ventana. Yo veía como las 4 cabecitas así que me miraban y yo levantaba la taza y hacía como. Y yo me acercaba a la taza, los labios y se reían como nerviosos. Les daba risa nerviosa. Y yo decía, ¿qué pasa? Tomaba mi café. Después le pregunté y me dijo, no, es que para ellos tomarse un café por la mañana es la cosa más absurda del mundo. Y yo le decía, pero pues, qué maravilla, pero ¿por qué? No, porque para ellos es como si tú te estuvieras tomando un tequila. Entonces, claro, lo que para uno es lo más común, hay lugares en el mundo donde la gente se ríe porque uno lo hace. Entonces eso está muy bien también, salirse uno de su propio mapa para mirar el mapa de los demás y en dónde está uno en el mapa de los demás. Y eso es una de las grandes ventajas del viaje cuando, insisto, como decía al principio, cuando es un viaje voluntario. Hay gente que le toca escapar, que no puede volver, etc. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, por allá. Van a llevar el micrófono. Aquí estamos conjugando el guión literario con un objetivo de alcanzar a reconocer lo que es las relaciones, ¿cierto? Y ustedes, señorías, me están poniendo como esos lugares donde el recorrido pudo tener esa síntesis, digamos, de una forma diplomáticamente poética, ¿sí? Esta altura poética que ofrecemos, que nos describe Europa, que es igual a Latinoamérica en pobreza, y que de alguna forma de su organización capitalista también ha marcado la historia, y que nos ha marcado a nosotros. Europa es prácticamente el centro de Latinoamérica, de muchos países. Apuntando al tema de las relaciones aquí en cine, realizando el cine, cómo podemos describir a través del cine eso que describe, cómo podemos, digamos, identificarlo con el cine latinoamericano. Sí, esos son dos aspectos, porque Europa nos está acabando de decir usted que es la nata del naciente de la cultura, de las artes. Sabemos que para ellos, para poder ser profesionales, primero ser músico, pintor y poeta, antes de ser profesional. Nosotros tenemos un concepto muy diferente. Bueno, hay muchos puntos interesantes en lo que usted dice, pero permítame controvertirle la idea de que lo que nosotros recibimos de Europa es sobre todo una forma social y cívica de capitalismo, porque fíjese que una de las cosas que a mí me impresionó más, yo fui como estudiante de Europa, yo estudié en la universidad pública, en Madrid y después en París, porque la Sorbona tiene una grandísima, es decir, la Sorbona tiene un nombre enorme y un prestigio increíble, y es una universidad pública. Es decir, hoy la Sorbona cuesta 180 euros un año. Ni hablar si la comparamos con los de las universidades privadas de Colombia. Pero no solo eso, la Francia. Yo viví en España de Felipe González. Fui becado en España del Partido Socialista Obrero Español, en donde era, por supuesto, sí, una sociedad capitalista, pero que tenía lo que ellos llamaron el estado de bienestar. Es decir, la universidad pública era gratuita, la salud era gratuita, la gente tenía seguro de desempleo. Hoy, por supuesto, eso es Alemania, es Francia, es España, los países nórdicos de la. Es decir, la gran mayoría de los países de Europa tienen ese estado de bienestar en donde el Estado
ayuda a que la gente pueda llegar a sus metas, terminándoles, dándoles un marco de protección económica, dándoles salud, dándoles educación. Fíjense, cuando un francés se mete en un lío por acá en nuestras tierras o en otras partes, Francia viene hasta acá y lo saca del problema y se lo vuelve a llevar a su casa. El mismo país, el país protege a sus nacionales del mismo modo que, es decir, el mismo país que les dio educación, que les dio salud, y al mismo tiempo, si una mujer es madre soltera en esos países tiene un subsidio, una ayuda para la vivienda, para que pueda seguir haciendo su trabajo. Es decir, hay una cosa que se llama nacionalidad, y la nacionalidad es un marco que está por encima de la sociedad y que protege a los individuos. Yo volví hace 4 años a Colombia y una de las cosas que más he querido entender y de alguna manera observar críticamente es la obsesión colombiana por ser rico, por enriquecerse, por ser millonario. Y he llegado a creer que uno de los orígenes de esa psicología, porque yo me crié, por ejemplo, sí, claro que en todas partes hay un poco de corrupción, más o menos, pero en los países en donde la gente tiene un cierto grado de protección por esa nacionalidad, la obsesión no es tan grande. ¿Por qué? Porque tal vez acá, precisamente por estar en la intemperie total, en la desprotección completa, la gente siente la necesidad de crear como su propio espacio de bienestar, su propio espacio, claro, con muros y con guardias armados. Qué bueno sería que más bien quitemos todos esos muros y todo el mundo pudiera vivir relativamente bien dentro del marco de sus aspiraciones en ellos. Pero si uno dice eso acá, que dicen que uno es castrochavista, que uno es comunista, no, eso es lo que pasa en Francia, en donde hoy además hay un presidente que no es para nada de izquierda ni socialista. Sin embargo, esos modelos y esos esquemas sociales heredados de los años 80 se mantienen. Si uno habla de salud pública en Colombia, dice que es castrochavista. Si uno habla de educación, bueno, gratuita y pública para todos, que es castrochavista. Y resulta que uno está, yo al hablar de eso estoy hablando de Europa, de la Europa en la que yo viví, en la que yo como joven me formé, en donde la extracción económica de mis compañeros de universidad era completamente irrelevante, completamente irrelevante. Uno se enteraba si era de una familia rica o pobre, por allá a los 3 o 4 meses de ser amigo de alguien y que de pronto lo invitábamos a la casa. Entonces uno decía, ay, uy, este tipo, o esta chica es de una familia rica, o al revés, es una familia humilde. Pero eso era completamente irrelevante en la universidad. Entonces, pues a mí me parece que más bien yo diría que ojalá que esa herencia y esa influencia europea llegara más a nosotros, pero nosotros acá estamos más bajo la influencia de Estados Unidos, en donde todos son productos, en donde ya se acabó la idea de política, donde todos los que hacen política, lo primero que dicen es que ellos no son políticos. ¿No? Entonces, no, hay que creer en las ideas políticas, en las ideologías políticas que por algo están ahí. ¿No? Yo creo en todo eso porque es el mundo en el que yo me paro. Eso no significa que vayan a quitar a nadie. Imagínense, la España de los años 80 fue precisamente durante el socialismo de Felipe González cuando España se convirtió en un país moderno. La Francia de François Mitterrand, en la que yo viví y fui durante 10 años ciudadano, pues era una Francia que estaba proyectada, creo que la 4ª economía en ese momento, 5ª del mundo. Entonces, pues eso no tiene nada que ver, es que hacer vivir mejor a la población, cuidarla, protegerla y educarla, pues eso no es un delito. Entonces, perdón. Por supuesto, pero ese tipo de aspiraciones acá se están volviendo pues, prácticamente imposibles, porque de ahí en adelante ya lo pasan a uno, es un subversivo que está basado en armas. ¿Alguien quiere preguntar algo o pasamos a ir? Terminamos, ¿no? ¿Una pregunta? Bueno, ¿hay una pregunta más? ¿Sí? ¿Cómo, digamos, hacer sobrellevar a los hermanos venezolanos que hoy padecen de, digamos así, de ese éxodo? ¿Cómo sopesar, por ejemplo, el síndrome de Ulises? Usted, por ejemplo, describió magníficamente
una manera inclusiva, que es llamarlos hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir creyendo en eso y no dejarnos, porque una cosa es la situación que ellos tienen política, que es una situación demencial, una situación absolutamente insostenible y que probablemente va a implosionar dentro de un poco. Ahora, yo tengo una idea que la he ventilado con algunos venezolanos y pues, algunos están de acuerdo, casi todos, y es, una vez que se caiga ese régimen allá, quitemos la frontera. Porque yo creo que Bolívar tenía razón, estos no son dos países, este es un país. Por eso nosotros nos vamos para allá y ellos vienen para acá. Y en el fondo, si uno mira la frontera, toda migración requiere de una frontera, ¿verdad? Pero entonces cuando uno mira esa frontera resulta que no hay nadie en 200 kilómetros para un lado o para el otro que sea colombiano 100% químicamente puro, ni venezolano químicamente puro. Con lo cual es un colectivo humano que se va transformando y se va transformando hasta llegar a la última esquina de Venezuela. Pero el paisaje es muy parecido, pero las formas de, claro, ahora ellos tienen esa situación terrible, pero también nosotros llegamos a Venezuela en los años 60, había caravanas de civiles que además los bombardeaban la aviación conservadora. Y allá hay entre 5 y 8 millones de colombianos. Ahora debe haber ya, calculo, unos 2,5 millones de venezolanos. Entonces, pues yo lo que propongo es que cuando se acabe ese problema que tienen allá, levantar la frontera, hacer un solo país. Podemos decirles que Colombia se puede llamar Colombia con su título, ¿no? Venezuela Occidental. Y ellos, pues Colombia Oriental, Venezuela, Colombia Oriental. Y yo creo que seríamos un país de unos 80 millones de habitantes, o sea, todavía estaríamos por debajo de México. México tiene 120, Brasil tiene 220. Sería una fuerza, fíjense, con una cantidad de recursos extraordinarios y muy posiblemente en poco tiempo podríamos recuperar Panamá. Entonces ya tenemos un polo económico, dos polos políticos, y ya, bueno, a partir de ahí, sí, yo creo que en el fondo Bolívar tenía razón, lo que pasa es que no de la manera en la que nos lo está planteando allá el Juan de Maduro, sino de una manera diferente, de una manera sencillamente escuchando a la gente. Esa es mi propuesta. O sea, ellos acá están en su país. Hay que recibirlos, protegerlos, abrazarlos y quererlos. Y ayudarlos, cada uno lo que pueda.